Y tenemos en el estudio, como cada viernes, como cada vez que cerramos la semana, lo queremos hacer de la mejor manera, con Iván Martínez. ¿Cómo te encuentras, Iván? ¿Qué tal, Jorge Villa? Pues ¿Verdad? medio en vivo porque les comentaba que vengo llegando de Ciudad de México vía Tijuana y pues literalmente llegué a mi casa a bañarme para acá para que vean el compromiso. La causa, luchando por la causa. Si se duerme en el proceso, entiéndalo, ¿no? Si empieza a Se empieza a escuchar cabecear. un ronquido, es Iván Martínez. Lo vamos a sacar de pantalla, pero es él. No, estamos nosotros. Oye, Iván, un tema que queríamos plantear contigo y que hemos venido haciendo en columnas Villa y yo es sobre la falta de una memoria histórica de temas relevantes para Baja California. Hablamos de que sí, en efecto, hay cronistas de la ciudad, hay estos reflejos de las violencias que nos van marcando, de procesos electorales que forman un antes y un después para la comunidad, ¿no? En Baja California, y nos vamos midiendo precisamente como si se tratase de mundiales de fútbol, ¿no? ¿Qué pasó antes o después del mundial? ¿Qué pasó antes o después de una elección? O de eventos importantes. Pero no tenemos memoria histórica y la memoria colectiva falla muchas veces en lo que realmente sucedió. Y la necesidad de lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Andrés Manuel, lo que han hecho otros gobiernos de crear comisiones de la verdad, incluso en Colombia, incluso en otros países de Sudamérica, donde Argentina, Brasil, le han apostado por temas de la dictadura militar. Pero en México, ante lo que manejó el PRI con su modo tan institucional de generar corrupción y también delitos, pues nos quedamos perdidos en tener comisiones de la verdad, que en Baja California mucho menos. Planteamos nosotros el tema de los desaparecidos como tema principal, desaparición de jóvenes en zonas de antros. Pero no sé, ¿a ti qué te parece, Villa? Sí, pero por ejemplo también tendremos que estar agregando ahí el caso del ejido Querétaro. Estamos hablando de 21 adultos mayores que perdieron la vida y que en algún momento se comparó incluso con el caso de la guardería ABC, que quedaron atrapados y que, si bien es cierto que hubo una investigación, la realidad es que la sociedad a ciencia cierta no lo tiene identificado como, por ejemplo, un luto estatal, que tendría que serlo, ¿no? Por la magnitud de la crisis. O el caso Shots, por ejemplo, ¿no? Todos los desaparecidos que hubo alrededor, la colonia Miguel Alemán con los 21 cadáveres, todo esto que está alrededor y que no se está documentando históricamente como para dejarlo como parte de la sociedad, ¿no? Sí, sin duda, Jorge Villa, es un tema muy, muy relevante y que tiene que ver con la justicia, ¿no? La justicia no solamente tiene que ver con el deslinde de responsabilidades. Por un lado, también involucra la garantía de la no repetición, la restitución a las víctimas y la verdad. Entonces, en ese tema que ustedes mencionan, las comisiones de memoria o comisiones de la verdad se inscriben en eso, en que la sociedad necesita saber qué ocurrió en realidad. Y como tú mencionas, porque a final de cuentas estos hechos tan lamentables generan un agravio a la sociedad también, ¿no? Y eso implica que la sociedad tiene el derecho a saber qué ocurrió, de cuáles fueron los motivos de estos crímenes, de estas atrocidades, y es un derecho, pues. Y sí, como bien mencionan, en muchos países donde hubo dictaduras, donde hubo pues exterminio de la oposición, de opositores políticos, un tema central ha sido eso, el de la verdad, ¿no? Y para ello se hacen, como bien mencionan, comisiones que tienen que investigar los hechos, ¿no? De hecho, yo tengo un amigo que trabaja en la comisión de búsquedas de Colombia, y esta comisión de la verdad, que es parte también de este proceso que se llevó a cabo después de los diálogos de paz de 2016, están investigando de 2016 para atrás, ¿no? Todo lo que ha sido el periodo de la guerrilla, y entonces esto me parece muy interesante porque ellos, dado que es un proceso de paz, se han dedicado tanto a entrevistar a los perpetradores, por ejemplo, del ejército, como los grupos, la guerrilla, los grupos de autodefensa, que son grupos paramilitares, que están también buscando reintegrarse o también que están llevando procesos judiciales. Todo eso a fin de cuentas para que la gente sepa de manera lo más completamente posible todas las perspectivas y pueda tener ese derecho. Y me parece que yo también creo que a lo mejor no es visto la crisis de desaparición forzada en México como un asunto de político, pues, ¿no? Como en estos casos, ¿no? De que son por ideas políticas que les aparecen, asesinan. Hay muchos casos que sí se escriben en eso, pero sin duda debería haber un análisis y una documentación pública para que tengamos acceso a eso. Porque, por ejemplo, el asesinato de Colosio, la comisión no sirvió para nada, ¿no? O sea, al contrario, entorpeció más, porque la comisión la tenía otra autoridad.
O sea, por ejemplo, o la comisión se hace a partir de la Fiscalía o del Congreso de la Unión. Entonces, es ahí cuando no funciona. Cuando se integran otros organismos internacionales, como en el caso de los 43, obviamente hay una presión diferente, ¿no? Porque sí se maneja distinto. Pero todo esto nace, no sé cómo veas, Iván, porque tenemos fiscalías pues que adolecen en todo, ¿no? Claro. Hay una desconfianza de las investigaciones de la autoridad o simplemente porque la autoridad no investiga. Hoy por hoy, como decía Villa, en el caso de los adultos mayores de Hermoso Atardecer, pues no, sabemos que hay un responsable, bueno, hay un presunto responsable del cual pues se lo achacaron todos bomberos. Pero no hay más elementos que nos digan qué tenemos que dejar de hacer. Al grado que ya acaban de cumplir 9 años de este hecho en junio, y nadie se acordó del tema, ¿no? Claro. Ni incluso medios de comunicación no nos acordamos. El 23 de junio se cumplieron 9 años, o sea, ya el próximo año vamos a cumplir 10 de esta tragedia. Y como tú lo comentas, hubo a un director de bomberos, incluso se le procesó, se le inició una investigación. Creo que ni siquiera llegó a nada, creo que el caso no terminó con una responsabilidad, pero además no nos contaron exactamente qué pasó. Hubo mucha información confusa al respecto y además, ¿cuál fue el aprendizaje o la enseñanza gubernamental y social de esto? O sea, no hubo más, o sea, no hubo vamos a tener que definir una política específica para tratar de proteger y cuidar y revisar este tipo de inmuebles y obligarlos o llevarlos, más bien encaminarlos hacia que puedan todos tener este tipo de condiciones para evitar una tragedia como estas. Quedaron atrapados más de 40 adultos mayores, de los cuales murieron 21, si mal no recuerdo, calcinados. O sea, todos de ellos todavía murieron en hospitales, pero o sea, no es una cuestión menor, Iván. Claro. Sí, totalmente. Incluso hay algo muy grave que pareciera que hay una descartabilidad de estas personas por ser adultos mayores, por estar en un centro como ese, ¿no? Y que muchos no fueron reclamados. 7 cadáveres no fueron reclamados. Murieron en el olvido. Sí, completamente. Y como bien dices, tendría que haber un mecanismo solamente para saber cuáles fueron esas fallas institucionales, sino cómo revertirlas, incluso con la participación de las víctimas, ¿no? Un ejemplo claro es la ley 5 de junio de los padres y madres de la guardería ABC, que han pasado por todo un proceso, no solamente de protesta, sino también de revisión de cuáles fueron esas fallas institucionales, los mecanismos que permiten la corrupción con la privatización de las guarderías, y hicieron una propuesta que han estado empujando en todo el país para que se apruebe, para garantizar condiciones dignas para las estancias infantiles, ¿no? Entonces, esa es otra parte de lo que debería ser la justicia, ¿no? Pero me parece que es fundamental el involucramiento de las víctimas, ¿no? Y por eso, y que también que las fiscalías pongan a personas independientes, investigadores, que tengan calidad moral. Por eso, en el caso de Ayotzinapa, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que tiene mucho prestigio, generaba que, digamos, una legitimidad muy fuerte, que sé que las familias tuvieran la confianza de que por ahí iba la vía, ¿no? Que hasta ahorita ha quedado debiendo el Estado mexicano. Claro. Pero eso, tiene que involucrarse a las víctimas y tienen que ser personas con calidad moral y que resuelvan, pues. En su momento, la célula de investigación y desaparición de Gonzalo y Soraya planteaban una comisión de la verdad. Ellos sí plantearon y nadie los peló, no generó un eco ni resonancia. Porque también el congresista, el diputado o diputada local, pues no le quiere entrar al tema, ¿no? Claro. Dice, si no es un tema político donde pueda yo maniobrar, no me quiero meter, ¿no? Es un tema de seguridad, es de la federación o es del Estado. Sí. Y en el tema de las víctimas, por eso han decidido preferible hacer colectivos. O sea, entiendo que pues, su interés es buscar a sus familiares y encontrarles. Pero acá sí tiene que haber un interés de la sociedad como tal de exigir tener o una comisión de la verdad o un trabajo paralelo de la fiscalía que nos determine qué fue lo que sucedió. O sea, a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Porque organizaciones como Causa en Común, pues han hecho más, o Elementa han hecho más que la propia fiscalía en decirnos de manera transparente las carpetas de investigación y cómo se están trabajando esto, ¿no? Si usted tiene oportunidad de ver el trabajo que realizaron estos grupos interdisciplinarios en Colombia con el caso de las FARC, es increíble, te lo recomiendo totalmente, es algo que usted tiene que ver, son como 120 horas realmente de consumo, no le digo que lo vea todo, pero sí observe algunas partes, porque si bien está el estudio completo en escrito, en texto,
también están historias, están infografías, hay videos producidos, hay videoarte incluso incluido en eso, hay música que de alguna manera busca mostrar testimonios de víctimas. Es una amplia gama de formas en las cuales se describe lo que se vivió durante el periodo de las FARC a partir hacia atrás del 2016 y todo este amplísimo periodo de paz. Eso es lo que tendríamos que estar buscando. Ellos ya, a partir de esto, ya pudieron recabar testimonios específicos, tanto tú lo dices como de perpetradores, como de familiares de víctimas, como las propias víctimas de todo lo que vivieron y todo lo que representó la propia dictadura, la propia guerrilla de las FARC. Entonces, todo esto sirve como para realmente identificarnos. Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que se sucedió en la colonia Miguel Alemán, con 21 personas que fueron asesinadas y sus cuerpos fueron enterrados en este punto hasta el momento, porque todavía no han terminado la búsqueda y no ha habido interés en continuar con la búsqueda por parte de la autoridad. No han terminado de revisar todos los cuadrantes y nada más en un pequeño espacio encontraron 21. Y luego en otra zona, en Algodones o los alrededores de Algodones, encontraron otros cientos de restos óseos que también necesitan una explicación. Y no nos están dando la explicación bajo el argumento de que es un tema de investigación, que el sigilo de la investigación. A ver, no solo necesitan la justicia a las familias, que es lo más importante probablemente, que ya no tienen justicia pronta y expedita porque ya pasó un año. Necesitamos saber qué pasó como sociedad. Necesitamos saber qué van a hacer a raíz de eso para que ya no vuelva a ocurrir lo que has dicho, Iván, y que creo que se está dejando de lado por parte de las autoridades y de los sectores, ¿no? En general. Sí, totalmente, Villa. Incluso es muy práctico el sentido de que se sepa la verdad, en el sentido de que nosotros, si una familia quiere llevar a un adulto mayor o el propio Estado a uno de estos centros, que sepa que la familia de esa persona, que no se va a repetir un caso como este, u otros, como en el caso de la guardería a veces, sin duda, ¿no? Entonces, esto que mencionas es muy, muy importante. Yo sí creo que también hay mucho que aprender del caso Colombia, porque también se habla de que México se colombianizó, ¿no? Por todo este tema de la guerra contra el narcotráfico, como incluso estrategia para facilitar el acceso a los recursos naturales de los capitales, ¿no? Una lectura más política del caso. Entonces, todo eso tiene que estar ahí. Y otro tema que me parece relevante es el tema de los monumentos, ¿no? Oye, rápido, Iván. Incluso con el sistema de justicia. Se copió el sistema de justicia de Colombia, claro, ¿no? Que fue punto de partida del nuevo sistema de justicia penal. O sea, tenemos muchas particularidades como esa, ¿no? Pero perdón. Sí. Y así como primero Calderón declaró la guerra al crimen organizado, a las drogas, pues también tenía que pasar por un proceso de paz para revertir esa condición de guerra. No solamente buscar cambiar, digamos, los sistemas de justicia, cómo se enfrenta el crimen organizado, también con, como se ha dicho, el gobierno federal actual atendiendo las causas, sino también buscar un proceso de paz con las familias, porque siento yo, bueno, es evidente que hay un dolor colectivo, ¿no? Que está ahí presente. Obviamente no podemos comparar el dolor con lo que están viviendo los familiares directos, pero está ahí y eso se tiene que saber. Y decía el tema de los monumentos, ¿no? Que a final de cuentas pudieran parecer estériles, pero es algo simbólico y que en este caso se ha revertido el sentido en el hecho de que los familiares, los de las víctimas, han hecho monumentos, que es lo que se conoce como los antimonumentos en la Ciudad de México, ¿no? De los mineros de pasta de conchos, de los 43, por supuesto, de la guardería ABC, en fin, las víctimas han llevado esto para que la sociedad no lo olvide y lo tenga presente, pues, ¿no? Digamos, se hacen parte de estos procesos de paz y de justicia. Por eso lo han hecho los colectivos, cada año hacen vigilias, por ejemplo, en la zona fuera del Shots. O sea, pero no nada más fue el Shots, desaparecieron en varios lugares alrededor. Y además esto es un esfuerzo de las familias para tratar de preservar el recuerdo de sus familiares. Y además está este espacio, ¿no? El espacio de RECO, el que se encuentra ahí del Instituto de Investigaciones de la UABC, que junto con otra organización armaron este espacio de memoria, donde están un mural ahí en los pasajes del Centro Cívico, un mural que ellas y ellos mismos han mantenido a partir de que los han vandalizado y que lo vuelven ellos a pintar y le han hecho un jardín y han hecho todo un lugar donde le denominan Jardín de la Esperanza, y ha sido este lugar donde van y no solamente es un tema de llorar y sentir que estás en la búsqueda, sino también de protesta. Pero es a partir de un lugar donde se ha convertido, de organizaciones que apoyaron,
no necesariamente del gobierno estatal o de la fiscalía de, oye, vamos a generar espacios. Hablábamos el día de ayer de restaurante, este bar disfrazado de restaurante a un costado del Bar Shots, donde al contrario, aquí la autoridad municipal autoriza que se sigan abriendo y que se sigan haciendo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Incluso hace todo lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, en lugar de buscar, incluso aparentar que está, digamos, atendiendo la problemática, aprueba este tipo de lugares donde se han llevado este tipo de prácticas y criminales lamentables, y el caso de Paola, pues es el más dramático. Sí. Y ahí es también donde se ve la herida colectiva, ¿no? Como vimos la respuesta ciudadana ante este atroz caso, ¿no? Sí, la gente realmente se volcó hacia este tema, tuvo un interés genuino por conocerlo, hasta en la forma en la que se compartió la imagen del conductor de este Didi, demostraba que la gente tenía interés. Algunas personas acudieron incluso a apoyar en las búsquedas con la intención de formar parte de este esfuerzo. No podemos cuestionar a la gente por los intereses que tiene. Ese es un tema genuino que se le genera, y no por eso no es importante todo lo demás. Todos son igual de importantes en este sentido, pero además, Jorge, hay otros incidentes que también podríamos considerar que hay una deuda. Este crimen que ocurrió en los años 90, en la época de Héctor Terán, donde una familia en Ensenada fue acribillada. Fueron 10 integrantes de una familia, y que realmente se supo entre los dichos, entre las conversaciones de gente que conocía un poco el tema, es lo que ha terminado por permear las versiones oficiales, las versiones no oficiales, pero la memoria colectiva, por así llamarlo. Los asesinatos de periodistas también, el de Lourdes, el de Margarito, el atentado contra Jesús Blancornelas, el de Ortiz Franco, el crimen contra Ortiz Franco, del gato Félix incluso. O sea, todos estos episodios que son atentados hacia la democracia, son atentados hacia la comunidad en general, son cuestiones que tendríamos que tener una explicación más allá del comentario de algunas personas o los rumores o las versiones que se han dado, ¿no? Lo que ocurrió ¿te acuerdas estos casos de transfeminicidios en la zona centro de la ciudad, que al final del día solo se quedó en investigaciones periodísticas por los sesgos y machismos que tiene la autoridad? Pues ya no se atendió como se tenía que atender. Fueron como 12 víctimas, cuando ¿no? hablábamos de más de 10 víctimas. Ajá. Entonces, y son cosas que se quedaron ahí nada más. Y el problema es que también si uno busca en los anaqueles del trabajo periodístico, pues vas a encontrar también muy poco, porque ya no es como que digitalizaron los documentos o que alguien que de estas generaciones pueda meterse a Google y sacar una información, ¿no? Sí, completamente. Y eso que mencionas también agravia derechos colectivos, como el de los periodistas, el derecho a la verdad, a la información, ¿no? El derecho a la identidad en el caso de los transfeminicidios, ¿no? Entonces van más allá de la víctima, de su singularidad, sino lo que representa. Claro. Y me parece, por último, otro componente de la justicia tiene que ver con la participación social, ¿no? Y aquí se vio. Hace un tiempo hicimos un taller con familiares de víctimas de desaparecidos en un par de colectivos con los que trabajamos, y le decíamos como una dinámica que ellos se imaginaran o expusieran cómo debería ser un proceso de justicia. Y decían, el primer paso tendría que ser que las autoridades, y en este caso de la más alta, del presidente, llamara a la sociedad a involucrarse para atender esta crisis, ¿no? O sea, hacer un amplio llamado a movilizarse, a ser partícipes para que podamos resolverlo, porque ni siquiera las autoridades lo van a hacer por sí solas. Y insisto, estos casos como lamentables como el de Paola da cuenta, digamos, es muy lamentable el desenlace que parece que está tuvo. Pero hay casos que no se llegan a nada y que se quedan al olvido, como el de la colonia Miguel Alemán, que la sociedad tiene que involucrarse, lamentablemente, para que la justicia opere. Pues ahí está el tema. Se los dejamos igual, obviamente, para el análisis de usted y sobre todo la autoridad, que tendría que cuestionarse precisamente lo viable que es una comisión de la verdad, ¿no? Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.